Hola, bienvenidos a nuestro podcast, El Ícaro Literario. Somos estudiantes del Colegio Emblemático Rosa Agustina Donaire de Morey. Hoy presentaremos mi obra favorita, El Túnel, de Ernesto Sábato. Yo soy Jonathan Abuenarimo Zombite del quinto L. Y yo soy Karen López Vela del cuarto grado G. Y yo, Hanna Pinedo Marín del cuarto grado G. El Túnel es una novela publicada en 1948. Es la primera novela del escritor argentino Ernesto Sábato y es admirada por la intensidad del lenguaje y la agudeza de las reflexiones filosóficas y humanistas. La obra, como bien se revela desde el primer párrafo, pasará a decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Nos cuenta el crimen cometido por el narrador y protagonista, que a causa de su dependencia amorosa termina matando al amor de su vida. La novela El Túnel detalla los acontecimientos y las razones que lo arrastran hasta aquel desenlace. Juan Pablo Castel deja al descubierto la soledad que siente, la miseria de su alma, su humanidad al desnudo y los sentimientos que tiene hacia María Iribarne, la única mujer que logra entenderlo. Karen, Juan Pablo Castel también deja al descubierto sus miedos e inseguridades que lo llevan a pensar y repensar en las palabras y los movimientos de María, disminuyendo la credibilidad del amor que siente por ella. Juan Pablo Castel además es sinónimo de incomprensión, soledad y obsesión que crece durante los meses que pasa buscando a María y que en la actualidad se puede notar en el machismo que impera en la sociedad peruana. Por eso vemos muchas personas que basan su vida en expectativas irreales, deseando volver a la realidad, y es tan grande el deseo que en ciertas ocasiones se vuelve una obsesión hacia un amor no correspondido que ciega la mente y enloquece la razón. De ese modo, Hanna, El Túnel explica el comportamiento humano, utiliza la reflexión y la filosofía para encararnos nuestra humanidad que cada vez se vuelve más vanidosa y egoísta, que solo busca el bien propio, que olvidó la bondad. En nuestro país, Hanna, la novela de Ernesto Sábato nos ayuda a ver el problema que durante muchos años ha crecido sin remedio, el feminicidio. Vivimos en un país en el que las muertes son un problema cotidiano. Un mundo donde los inocentes lloran amargamente y los criminales pasean por las calles. El Túnel profundiza este tema. Lo que pasa por la mente de los criminales, los pensamientos que los lleva a coger un arma y terminar con la vida de las víctimas. En conclusión, Ernesto Sábato y su novela El Túnel nos revela la realidad y nos muestra las verdades ocultas, como en el caso de Juan Pablo Castel, revelar las dependencias emocionales que nublan la razón y los trastornos que terminan en la muerte. Conozcamos un poco más sobre el autor. Ernesto Roque Sábato fue un escritor, pintor y físico, y una de las personalidades más destacadas del siglo XX de Argentina. Nació el 24 de junio de 1911 en la ciudad de Rojas, Buenos Aires, y falleció en Santos Lugares durante la madrugada del 30 de abril de 2011, antes de cumplir 100 años. Sus padres fueron Francesco Sábato y Giovanna Maria Ferrari, inmigrantes italianos procedentes de Calabria. Ernesto fue el 10º de 11 hijos. En 1924 egresó de la escuela primaria de Rojas y viajó a La Plata, donde cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de La Plata. Allí conoció al profesor Pedro Enríquez Ureña, a quien luego citaría como inspiración para su carrera literaria. En 1929 ingresó a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata. Te cuento, Hanna, que en 1941 apareció su primer trabajo literario, un artículo sobre la invención de Morel de Adolfo Bioy Casares en la revista Teseo de La Plata. En 1945 publicó su primer libro, Uno y el Universo, una serie de artículos filosóficos en los que criticaba la moral de la ciencia. Y en 1948, después de llevar los manuscritos de su novela a las editoriales de Buenos Aires y de ser rechazado por todas, publicó en la revista Sur El Túnel. La novela recibió críticas entusiastas de Albert Camus y llevó a Sábato a la cima del éxito. Ernesto Sábato publicó 3 novelas de mucha relevancia en la literatura universal, justo la que acabas de mencionar, Karen. El Túnel en 1948, Sobre héroes y tumbas en 1961,
Abaddon el Exterminador en 1974. Además, entre sus ensayos más importantes están Uno y el Universo, 1945, Hombres y Engranajes, 1951, El Escritor y sus Fantasmas, 1963, Entre la Letra y la Sangre, 1988, Antes del Fin, 1998, La Resistencia del 2000. Debido a su trascendencia, Ernesto Sábato obtuvo los siguientes galardones: Premio Miguel de Cervantes, 1984, Comendador de la Orden de la Legión de Honor, 1987, Premio Jerusalén, 1989 y el Premio Internacional Menéndez Pelayo, 1997. Por último, esta obra es recomendadísima por las siguientes razones. Veamos. En la introducción de la edición de la editorial Cátedra en el 2013, el crítico y escritor argentino Ángel Leiva dice: Ernesto Sábato es importante y su obra alcanza hoy en día un lugar preferencial entre los fundamentales escritores de este siglo. Sin duda, coincidimos con la afirmación hecha por el crítico Ángel Leiva. Ernesto Sábato nos dejó una historia que demuestra que el pasado sigue vigente, que la problemática planteada en el túnel aún es una realidad que nos ataca. La novela resalta la agonía de la soledad, la línea invisible que separa la obsesión de la locura, la pérdida de la seguridad y el gran problema de la sociedad, la vanidad, la soberbia y los celos. Y como se representa en el cuadro del pintor Juan Pablo Castel Hanna, esta es una historia con una ventana al abismo, que te encierra y consume por dentro, un abismo que gobierna la mente moldeándola a su antojo. Y como menciona el destacado escritor y crítico británico Graham Greene, tengo gran admiración por el túnel, por su magnífico análisis psicológico. No puedo decir que lo haya leído con placer, pero sí con absoluta absorción. Por eso, nosotros los invitamos a sumergirse en el placer de la lectura de El Túnel. Es posible que termines sorprendido por el lenguaje que te absorbe y te convierte en testigo clave de un problema que no genera placer a nadie. Descubran por su cuenta las razones que llevan a Juan Pablo Castel a cometer aquel horrendo crimen. Ojalá puedan salir de ese túnel al que Ernesto Sábato nos llevó. Estén atentos. Nos vemos. Hasta la próxima.